La bofetada resonó en la sala como un disparo. Me ardía la mejilla, el escozor se extendía por mi rostro mientras las lágrimas, esas que había aprendido a tragarme, amenazaban con salir. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la risa cruel que brotó del sofá. Ya era hora de que alguien la pusiera en su lugar, se burló Viven, con la voz cargada de satisfacción. Los ojos de mi suegra brillaban con malicia mientras se acomodaba las gafas de diseñador, observándome con la misma expresión que se le dedica a un insecto aplastado. Esta chica nunca aprende, añadió mi cuñada Belle, entre risitas, ocultando su boca con una mano perfectamente manicurada. Se lo buscó, la verdad. Anda por aquí como si fuera la dueña de la casa. Me quedé inmóvil, con la mano presionada contra la mejilla ardiente, saboreando la sangre donde mis dientes habían cortado el interior de mi boca. La humillación era peor que el dolor. 3 años así. 3 años siendo su saco de boxeo, su entretenimiento, su válvula de escape para cada impulso cruel. Mi esposo, Trevor, sacudía los dedos como si estuviera quitándose el impacto de encima. En su rostro no había ni un atisbo de arrepentimiento, solo la expresión satisfecha de un hombre que acababa de recordarle a todos quién mandaba. Quizás ahora lo pienses 2 veces antes de avergonzarme delante de mis colegas, dijo mientras se ajustaba la corbata con indiferencia. Tu escenita durante la cena fue inaceptable, Mia. Totalmente inaceptable. ¿Mi escenita? Solo le había pedido que no me interrumpiera cuando la esposa de su jefe me preguntó por mi título de enfermería. Eso fue todo. Ese fue mi crimen. Las lágrimas cayeron de todos modos, silenciosas y ardientes, deslizándose por mis mejillas mientras miraba a los 3. Viven, recostada en su sillón como si fuera un trono. Belle, enroscada en el sofá como una gata satisfecha. Y Trevor, de pie frente a mí como un general victorioso. Ninguno oyó la puerta principal abrirse. Ninguno notó los pasos firmes cruzando el vestíbulo de mármol. Pero yo sí. Me giré hacia la entrada del salón justo cuando mi padre apareció, flanqueado por 2 hombres en uniforme militar. El coronel James Camden se plantó en el umbral, sus ojos grises como el acero recorriendo la escena con la precisión calculadora de un hombre que lleva 30 años leyendo campos de batalla. El silencio fue absoluto. El cambio, instantáneo. La sonrisa satisfecha de Trevor se congeló. La risa de Viven murió en su garganta. Belle se quedó en mitad de una risita, los ojos abiertos de par en par al ver a los 2 soldados armados de pie detrás de mi padre. La mirada de papá pasó lentamente de mi rostro cubierto de lágrimas a mi mejilla enrojecida, y luego a la mano aún levantada de Trevor. Su expresión no cambió, pero algo en el aire sí lo hizo. Algo que hizo que incluso la casa contuviera el aliento. Cuando habló, su voz fue baja, controlada, y más aterradora que cualquier grito. Caballeros, dijo a sus acompañantes, sin apartar la mirada de Trevor, creo que hemos encontrado a nuestro objetivo. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde se conecta nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, dale like al vídeo y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias de venganza épica y vida real. Disfruta el resto de esta historia. 6 horas antes. Debí haber sabido que la noche terminaría mal cuando Viven empezó a mover los cubiertos. No, Mia, dijo, mientras recolocaba por tercera vez el tenedor de ensalada que yo había dejado perfectamente posicionado. El cristal de Waterford va a la derecha. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? El jefe de Trevor espera elegancia, no, esto, añadió, con desdén. Me mordí la lengua y volví a ajustar el tenedor, observándola inspeccionar el comedor como si fuera una general revisando a sus tropas. Todo tenía que ser perfecto para la visita del señor Braxton. Trevor llevaba meses buscando un ascenso en el bufete, y la cena de esta noche era clave para cerrar el trato. Las flores son demasiado altas, anunció Belle desde la encimera de la cocina, limándose las uñas mientras yo terminaba los aperitivos. Van a bloquear la conversación. Honestamente, Mia, es como si nunca hubieras organizado una cena. Nunca lo he hecho, quería decir. Porque nunca me dejan.
Pero aprendí a mantener la boca cerrada. 3 años de matrimonio me habían enseñado eso al menos. Trevor apareció en el umbral de la cocina, ajustándose los gemelos con esa actitud engreída que había perfeccionado desde que lo nombraron socio junior. Se veía bien con ese traje hecho a medida. Siempre se veía bien. Eso fue lo que me atrajo de él en primer lugar, cuando era lo bastante joven y tonta como para creer que el encanto y la buena apariencia significaban algo. ¿Cuánto falta?, preguntó, mirando su Rolex. Braxton llegará en 1 hora y quiero que todo esté perfecto. Ya casi termino, dije mientras servía las tartaletas de cebolla caramelizada. Había pasado toda la tarde haciéndolas desde cero, su aperitivo favorito. Como aprendí a preparar todas sus cosas favoritas. Pequeños gestos de amor que, con el tiempo, se convirtieron en requisitos. En expectativas. En exigencias. Se acercó por detrás, colocando sus manos sobre mis hombros en lo que para un observador parecería un gesto cariñoso. Pero yo sentí la tensión en su agarre, la advertencia sutil. «¿Sabes lo importante que es esta noche?», murmuró cerca de mi oído. «No me hagas quedar mal». Las palabras me cayeron como un cubo de agua helada. Me giré hacia él, buscando en sus ojos algún rastro del hombre con el que me casé, pero solo encontré cálculo frío. «¿Cuándo te he hecho quedar mal?», pregunté en voz baja. Su sonrisa fue cortante. «Siempre hay una primera vez. Trevor, cariño. Ven a ver el centro de mesa. Creo que deberíamos cambiarlo por completo», gritó Viven desde el comedor. Él me apretó los hombros una vez más, con demasiada fuerza, y se alejó. Me quedé en la cocina, mirando las tartaletas que había preparado con tanto cuidado, preguntándome cuándo mi vida se convirtió en una obra de teatro donde siempre fracaso en el papel principal. «Estás radiante», me susurró Trevor al oído 2 años atrás mientras bailábamos, rodeados de 200 familiares y amigos. Mi vestido de novia se sentía como nubes de seda, y la luz de las velas hacía que todo pareciera dorado y mágico. «Te amo, señora Brennan», dijo, haciéndome girar suavemente. «Voy a cuidarte como te mereces». Y yo le creí. Dios mío, le creí cada palabra. La recepción fue todo lo que soñé. Elegante. Romántica. Perfecta. Mi padre me llevó al altar vestido con su uniforme de gala, las medallas brillando en su pecho, el orgullo en sus ojos. Incluso él parecía encantado con Trevor, impresionado por su título de abogado y sus planes ambiciosos. «Se ve sólido», me dijo papá durante el vals de padre e hija. «Tiene empuje. Eso es bueno en un hombre. Siempre que recuerde lo que realmente importa». Yo reí, girando en mi vestido de ensueño, rodeada de amor, esperanza y posibilidades. «Te adora, papá. Deberías ver cómo me cuida». Los ojos de papá se habían vuelto pensativos. «Cuidar de alguien no se trata de lo que haces por esa persona, cariño», dijo. «Se trata de cómo la tratas cuando nadie está mirando». Le di un beso en la mejilla y giré entre risas, demasiado joven y feliz para comprender que aquello no era un consejo, sino una advertencia. La primera grieta apareció 6 meses después. «¿Gastaste cuánto en comida?». Trevor estaba en nuestra nueva cocina, sosteniendo el recibo como si fuera la prueba de un delito. Acabábamos de mudarnos a la casa que Vivien nos había ayudado a comprar. Su casa soñada, resultó ser. No la mía. «Lo de siempre», dije, confundida por su repentino enfado. «Tal vez un poco más porque compré esos cortes de carne que te gustan». «Mía, tenemos que ser inteligentes con el dinero. Estoy construyendo un futuro para nosotros y tú gastas como si fuéramos millonarios». Fueron $80, Trevor. Por toda la semana. Su mandíbula se tensó. «No es por la cantidad. Es por el principio. Yo trabajo como un condenado, y tú gastas sin pensar». Lo miré. Este hombre con el que me había casado. Este extraño con el rostro de Trevor. «Tendré más cuidado», dije finalmente. «Bien», respondió, y su sonrisa volvió, cálida y amorosa. «Lo siento, cariño. Es el estrés del trabajo. Tú lo entiendes, ¿verdad?». Asentí, porque sí lo entendía,
O al menos creía entenderlo. La segunda grieta llegó un mes después, cuando mencioné que quería tomar algunos turnos extra en el hospital. Ni pensarlo, dijo, sin apartar la vista de su portátil. Mi esposa no necesita trabajar los fines de semana. ¿Qué pensaría la gente? ¿Que estás demasiado dedicada a tu carrera? ¿Que yo no puedo mantener a mi familia? ¿Familia? La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de promesas y expectativas para las que no estaba preparada. Trevor, amo la enfermería. No es por el dinero. Es cuestión de prioridades. Mía, mi carrera tiene que ser lo primero ahora mismo. Te necesito aquí, apoyándome. ¿No puedes hacer eso por mí? Podía. Lo hice. Reorganicé mi horario, rechacé oportunidades, puse sus necesidades por encima de las mías. Porque eso hacían las esposas, ¿no? Eso era el amor. ¿O no? Pero por las noches, acostada a su lado, mirando el techo, me preguntaba en qué momento amar a alguien empezó a sentirse como desaparecer. Vivian Brennan había perfeccionado el arte de la crueldad disfrazada de preocupación. «Ay, querida», dijo mientras tocaba la tela de mi vestido durante nuestra primera cena familiar tras la luna de miel. «¿Es de Target? ¿Qué? Práctico». Trevor se rió. Se rió de verdad con el comentario pasivo-agresivo de su madre. «Mamá, no todo el mundo puede comprar en Nordstrom». «Claro que no», respondió Vivian con una sonrisa azucarada. «Solo quiero que Mia represente bien a la familia. La imagen es tan importante en el círculo de negocios de tu padre. Había gastado una semana de sueldo en ese vestido. Me parecía hermoso, apropiado, era yo. Pero bajo el escrutinio de Vivian, me sentía barata, fuera de lugar, diminuta, en su impoluto comedor. Podríamos ir de compras juntas un día», ofreció Belle, con ese entusiasmo fingido que dolía más que un insulto. «Te ayudaría a encontrar tu estilo». ¿Mi estilo? Como si todo lo que había elegido antes de casarme fuera incorrecto. «Qué amable», alcancé a decir, odiando lo agradecida que sonaba. Y así empezó a repetirse el patrón. Cada reunión familiar, cada festividad, cada visita casual, una clase magistral de humillación sutil. Mi cocina no era lo suficientemente sofisticada. Mi trabajo no era lo bastante prestigioso. Mi familia no era lo bastante rica. Yo nunca era suficiente. Y Trevor. Trevor no solo no hacía nada. Era parte del espectáculo. Mia preparó esta cazuela, decía en las cenas, con tono casi disculpándose. Aún está aprendiendo a cocinar para varias personas. Mia no es muy decoradora, comentaba cuando los invitados preguntaban por el salón vacío. Estamos esperando a que desarrolle mejor gusto. Cada comentario casual se sentía como una muerte pequeña. Una parte de mí desapareciendo. Pero me repetía que era normal. Que todas las familias tienen sus dinámicas. Que solo necesitaba esforzarme más por encajar. El día que finalmente estallé fue cuando Vivian redecoró nuestra habitación. Volví a casa tras un turno de 12 horas en el hospital y encontré la colcha de mi abuela, la única cosa realmente valiosa que había traído al matrimonio, arrugada dentro de una bolsa de basura junto a la puerta. «Oh, qué bueno que llegaste», llamó Vivian desde el piso de arriba. «Se me ocurrió una idea maravillosa mientras estabas en el trabajo. Ven a ver». Subí las escaleras con las piernas temblorosas, abrazando la bolsa contra el pecho. La habitación había sido transformada en algo sacado de una revista. Tonos neutros. Telas caras. Hermosa. Fría. Completamente sin alma. ¿No es preciosa?, dijo Vivian, radiante. Me deshice de esos toques tan caseros, y te di algo digno del estatus de Trevor. Me lo agradecerás después. La colcha de mi abuela, susurré. Esa cosa vieja, cariño, se estaba deshaciendo. Hice que la sirvienta la tirara. Créeme, esto es mucho mejor. Esa noche, cuando Trevor llegó y me encontró llorando junto a la bolsa de basura, no me consoló. No se enfadó con su madre por haber traspasado límites. Ni siquiera pareció entender por qué estaba dolida. Es solo una manta, Mia. Mira lo que hizo por nosotros.
La habitación está increíble. Deberíamos estar agradecidos. Agradecida. Debería estar agradecida de que el último recuerdo de mi abuela hubiese sido tirado como basura. Agradecida por vivir en una prisión bonita donde nada mío tenía lugar. Esa fue la noche en que pensé por primera vez en llamar a mi padre. No lo hice. Me dije que estaba exagerando, que el matrimonio exigía sacrificios, que era afortunada por tener una familia que se preocupaba tanto por mí como para ayudarme a mejorar. Pero guardé su número en el teléfono. Y en los momentos más oscuros, lo miraba y me preguntaba qué pasaría si me atrevía a pulsar llamar. La cena estaba yendo demasiado bien. Demasiado bien, resultó ser. El señor Braxton era un hombre distinguido, de unos 60 años, con ojos amables y una risa fácil. Su esposa, Andrea, era cálida, encantadora, y me hacía preguntas genuinas sobre mi trabajo en el hospital. Debe ser muy gratificante trabajar en pediatría, dijo durante el plato principal. Siempre he admirado a quienes trabajan con niños. Se necesita tanta paciencia y habilidad. Por primera vez en horas, empecé a relajarme. La verdad es que sí, respondí. La semana pasada, por ejemplo, teníamos a un niño que estaba aterrorizado por su cirugía. ¿Y cuándo se fue? Mía está siendo modesta, interrumpió Trevor, con tono suave pero cortante. Ella solo hace cuidados básicos. Nada técnico. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Cuidados básicos. Como si mi carrera, mi título universitario, mis certificaciones, mis años de experiencia, no significaran nada. Como si consolar a niños asustados y manejar equipos médicos complejos fuera algo sin valor. Andrea frunció ligeramente el ceño. En realidad, la enfermería pediátrica requiere formación especializada. Mi hija lo consideró antes de decidirse por la medicina familiar. Oh, sí, respondí, recuperando por fin mi voz. Solo la educación continua que requiere ya es. Mía tiende a exagerar su rol, interrumpió Trevor con una risa forzada, de esas que no llegan a los ojos. Ya saben cómo es. Todo el mundo quiere sonar importante. La mesa quedó en silencio. Incluso Vivien pareció incómoda, aunque no sabría decir si por la grosería de Trevor o por lo tenso del momento. El señor Braxton carraspeó. En realidad, Trevor, creo que tu esposa estaba compartiendo algo significativo. Andrea, estabas preguntando por el niño, ¿verdad? Se giró hacia mí con expresión expectante, y en sus ojos vi algo que hacía mucho no veía en nadie. Respeto, ánimo, interés genuino. Tenía 7 años, continué, con la voz ya firme. Iba a someterse a una cirugía por un tumor cerebral y estaba convencido de que al despertar sería distinto. Así que pasamos horas hablando sobre superhéroes, sobre cómo, a veces, la gente obtiene poderes especiales después de atravesar cosas difíciles. Cuando despertó, lo primero que dijo fue que se sentía más valiente. Los ojos de Andrea se humedecieron. Eso es precioso. Le diste un regalo enorme. Solo es parte del trabajo, respondí. Pero estaba sonriendo. No, dijo el señor Braxton con firmeza. Eso es liderazgo. Esa es la clase de inteligencia emocional que marca la diferencia entre una atención médica buena y una excepcional. Sentí algo desplegarse dentro de mí. Orgullo. Validación. Esa sensación olvidada de ser vista, valorada. Por un instante, recordé quién era antes de convertirme en la esposa de Trevor. Antes de dejar que su familia me moldeara hasta hacerme encajar en su concepto de correcto. Pero el rostro de Trevor se oscurecía con cada palabra de elogio. Y supe que pagaría por ese momento más tarde. El resto de la cena pasó entre conversaciones forzadas y una tensión creciente. Podía sentir la ira de Trevor irradiando desde el otro lado de la mesa, incluso mientras mantenía su fachada encantadora para los invitados. Cuando los Braxton finalmente se despidieron, con cálidos apretones de mano y elogios genuinos por la velada, supe que la máscara se iba a caer. Solo no sabía cuán feo se pondría todo. ¿Qué fue eso? La voz de Trevor sonó como una amenaza apenas contenida mientras la puerta se cerraba tras los invitados.
Vivien y Belle se habían retirado al salón con sus copas de vino, dejándonos solos en el vestíbulo. ¿Qué fue qué? Pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. No te hagas la tonta, Mia. Acaparaste por completo la conversación. Te hiciste el centro de atención. Me hiciste quedar como si no valorara a mi propia esposa. Estaba respondiendo las preguntas de Andrea. Ella estaba interesada. Estaba siendo educada. Espetó, alzando la voz, antes de lanzarle una mirada nerviosa al salón. Y tú lo convertiste en una especie de espectáculo, hablando de tu trabajo como si fueras una heroína. No lo hice. Me avergonzaste. Delante de mi jefe, del hombre que controla mi futuro en el bufete. Lo miré. Al hombre al que había prometido amar y respetar. Y sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Te avergoncé por ser buena en mi trabajo? Me avergonzaste por olvidar tu lugar. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como una bomba recién lanzada. ¿Mi lugar? Repetí, lentamente. Explícame, Trevor. ¿Cuál es exactamente mi lugar? Su mandíbula se tensó. Tu lugar es apoyarme. Apoyar a esta familia. No hacértela importante con tus historias de enfermería mientras yo intento causar una buena impresión profesional. Estaba siendo yo misma. Pues tal vez ese sea el problema. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Di un paso atrás, llevando una mano al pecho, como si pudiera sostener mi corazón hecho trizas. Desde el salón llegó la risa de Vivien, aguda y burlona. Te dije que arruinaría la noche, gritó. Esta chica no tiene sentido del decoro. Madre, por favor, dijo Trevor, pero sin verdadera intención de detenerla. No, que hable, dije caminando hacia el salón. Está claro que todos tienen algo que decir sobre mi comportamiento esta noche. Vivien, sentada en su sillón habitual con la copa en la mano, parecía una reina celebrando su juicio. Belle, recostada a su lado, con el móvil aún en la mano, pero los ojos brillando de interés. «Ay, querida», dijo Vivien con falsa ternura. «Sé que lo hiciste con buena intención. Pero tienes que entender, esta noche no era sobre ti. Era sobre la carrera de Trevor, su futuro. Y tú lo convertiste todo en tus pequeñas historias de enfermería». «Mis pequeñas historias de enfermería», repetí en voz baja. «Tiene razón, Mia», intervino Belle. La verdad es que, acaparaste toda la conversación. Fue incómodo. Miré a esas tres personas. Mi esposo. Mi suegra. Mi cuñada. Mi familia. Las personas que se suponía que debían amarme y apoyarme. A ver si entiendo bien, dije despacio. Cuando Andrea Braxton me preguntó sobre mi trabajo, me lo preguntó directamente, con interés sincero. ¿Yo debería haber hecho qué? ¿Cambiar de tema? ¿Fingir que no tengo carrera? Deberías haber sido breve y amable, respondió Vivien. Un simple es gratificante habría sido suficiente. Luego rediriges la conversación hacia Trevor. Hacia sus logros. Porque sus logros importan. Y los míos no. Porque esta noche era sobre él. Trevor estalló. ¿Por una vez en tu vida no podías apoyarme sin hacerlo sobre ti? La acusación fue tan absurda, tan injusta, que me reí. Una carcajada breve, amarga, que pareció sorprender a todos, incluso a mí misma. ¿Apoyarte, Trevor? He hecho nada más que apoyarte durante 3 años. He reorganizado mi horario para ajustarme al tuyo. He dejado que tu madre redecore nuestra casa, tire mis pertenencias, dicte lo que me pongo. He sonreído y asentido mientras tú minimizabas mi trabajo, mis opiniones, mi valor como persona. ¿Y crees que esta noche se trata de que no te apoyé? Mia, no. Estoy hablando yo ahora. Las palabras brotaron como un torrente. 3 años de dolor, de silencios tragados, de rabia contenida, al fin encontrando su voz. Hice un solo comentario sobre mi trabajo. Un trabajo en el que soy buena. Un trabajo que importa. Que ayuda a la gente. Y tú actuaste como si hubiera cometido un crimen. Les dijiste que yo exagero lo que hago. Que solo doy cuidados básicos.
Minimizaste todo por lo que he trabajado, todo lo que soy, solo porque te pareció que eso podría hacerte ver menos importante durante 5 minutos. La habitación quedó en un silencio total. Incluso Bell había bajado el teléfono. Esta noche tomaste una decisión, Mia, dijo Trevor, con voz gélida. Decidiste avergonzarme, ponerte por delante, demostrar que no respetas ni a tu marido ni a este matrimonio. Y tú también tomaste una decisión, dije en voz baja. Elegiste derribarme frente a personas que intentaban levantarme. Elegiste proteger tu ego, en lugar de proteger a tu esposa. Elegiste ponerte del lado de la crueldad de tu madre en vez de defender a la mujer con la que te casaste. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? Respondió Trevor. ¿A decir la verdad? ¿A señalar que en 3 años de matrimonio nunca me has defendido? Nunca le has dicho a tu madre que se detenga. Nunca me has tratado como si yo importara. El rostro de Trevor se tornó rojo de furia. Su máscara de compostura perfecta, por fin, comenzaba a resquebrajarse. ¿Quieres saber qué es lo que importa? Te lo diré. Levantó la mano. Y por primera vez desde que estábamos casados. No me estremecí. Hazlo, dije en voz baja. Muéstrales exactamente quién eres en realidad. Y entonces llegó la bofetada. Y fue en ese momento cuando su madre rió. Y justo entonces, mi padre entró en la habitación con 2 soldados armados. Y ahí, todo cambió. El silencio se estiró como un suspiro contenido. Mi padre se quedó de pie en el umbral, su sola presencia llenando el espacio, sin necesidad de levantar la voz o moverse. El coronel James Camden no era un hombre grande, pero sus 30 años en el ejército le habían dado algo más poderoso que la estatura, una autoridad absoluta e inquebrantable, que hizo que todos en la sala se sintieran como niños atrapados haciendo algo imperdonable. Tras él, los 2 soldados permanecían perfectamente quietos, con la mirada escaneando la sala con una precisión profesional. No levantaban armas. No hacían amenazas. No hacía falta. Su sola presencia hablaba de la gravedad del momento. Mia, dijo papá con calma, sin apartar la vista de Trevor. ¿Estás herida? Me toqué la mejilla ardiente, saboreando la sangre en mi boca, allí donde mis dientes habían cortado el interior. Estoy bien. No, dijo con firmeza. No lo estás. Pero lo estarás. Trevor estaba pálido. Su mano, aún levantada, cayó lentamente a un lado de su cuerpo. Coronel Camden, ¿puedo explicarlo? Ah, ¿sí? La voz de papá seguía siendo tranquila, casi conversacional. Pero había algo en su tono que hizo que Trevor retrocediera un paso. Por favor, explíqueme por qué acaba usted de golpear a mi hija frente a testigos. No fue, o sea, estábamos teniendo una discusión. Sargento Justin, dijo mi padre, sin darse vuelta, ¿qué observó al entrar en esta habitación? Uno de los soldados dio un paso al frente. Señor, observé a un sujeto masculino con la mano levantada en actitud agresiva sobre una mujer que presentaba signos visibles de haber sido golpeada. ¿Y usted, Cabo Jenkins? La misma observación, señor. También noté a 2 mujeres presentes en la habitación que observaban el altercado sin intervenir. Papá asintió lentamente. Entonces tenemos múltiples testimonios presenciales de violencia doméstica. Interesante. Esto es un disparate. Soltó Vivien, recuperando por fin la voz. Esto es un asunto privado de familia. No puedes irrumpir así con hombres armados. Señora Brennan, dijo papá, girando por primera vez sus ojos grises de acero hacia ella, llevo un tiempo siguiendo el comportamiento de su hijo hacia mi hija. Esta noche solo fue la confirmación final que necesitaba. El rostro de Trevor pasó de blanco a gris ceniza. ¿Qué estás diciendo? ¿Siguiendo? Papá sonrió. Una sonrisa fría, calculada. La sonrisa de un depredador que acaba de acorralar a su presa. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta cuando mi hija dejó de llamar? Cuando dejó de venir a casa. Cuando empezó a poner excusas por los moretones. Cuando cancelaba cenas familiares una tras otra. Lo miré con los ojos muy abiertos. Papá, yo, nunca te conté nada.
No hacía falta, cariño. Soy soldado desde hace 30 años. Sé cómo se ve el abuso. Y también sé lo que ocurre cuando se deja avanzar sin control. Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta color manila. La colocó sobre la mesa de centro con una precisión que daba escalofríos. Hace 3 meses contraté a un investigador privado. Es increíble lo que puedes averiguar sobre una persona cuando realmente lo intentas. Trevor, ¿sabías que tu bufete tiene políticas muy estrictas sobre socios que cometen actos de violencia doméstica? Algo sobre preservar la integridad del despacho. El rostro de Trevor se tornó blanco como una sábana. No puedes. Ya lo hice, dijo papá, implacable. Las fotografías. Los testimonios. Los informes médicos. Todo es bastante contundente. Tu jefe, el señor Braxton, un hombre encantador, por cierto. Estuvo muy preocupado cuando se lo compartí esta misma tarde. El suelo pareció girar bajo mis pies. ¿Esta tarde? Papá, ¿tú sabías que iban a venir? Yo lo organicé, cariño. Necesitaba ver cómo se comportaba contigo frente a sus superiores. Necesitaba saber si había alguna posibilidad de que cambiara. De que se convirtiera en un hombre digno de ti. Sus ojos buscaron de nuevo a Trevor. No la había. Belle estaba en completo silencio, aferrada a su teléfono como si fuera un salvavidas. Vivien parecía al borde del vómito. Esto es una trampa, balbuceó Trevor. No puedes usar nada de eso. Es ilegal. Ah, pero sí puedo, dijo papá con una sonrisa casi alegre. Verás, Trevor, no estoy intentando meterte en la cárcel. La cárcel sería demasiado fácil. Demasiado rápida. Lo que estoy haciendo es mucho más completo. Abrió la carpeta y empezó a colocar fotos sobre la mesa. Imágenes de mí con moretones que ya había olvidado. Capturas de mensajes donde Trevor me insultaba. Registros bancarios que mostraban cómo me había aislado económicamente. Tu bufete recibió todo esto esta mañana, continuó con tono conversacional. Junto con un informe completo sobre tu conducta. La violencia doméstica no solo es ilegal, Trevor. Es una violación directa de la cláusula de moralidad del contrato de socios. Será suspendido pendiente de investigación, y con las pruebas aportadas, tu despido es prácticamente un hecho. Las piernas de Trevor cedieron. Se dejó caer en una silla, mirando las fotos con una expresión de horror absoluto. Pero eso no es todo, dijo papá, con el tono de quien comparte una buena noticia. Vivien, quizás te interese saber que tu club de campo también ha recibido copia de estos materiales. Parece que tienen políticas claras respecto a miembros que encubren o permiten violencia doméstica. Algo sobre mantener los estándares comunitarios. La copa de vino se resbaló de los dedos entumecidos de Vivien, estrellándose contra el suelo de mármol. Y Belle, felicidades por tu compromiso. Espero que la familia de tu prometido sea comprensiva, cuando se enteren del papel que jugaste encubriendo el abuso de tu hermano. Las redes sociales pueden ser tan implacables en estos días. Estás destruyendo nuestras vidas, susurró Vivien. No, corrigió papá, con firmeza. Ustedes destruyeron sus propias vidas el día que decidieron que mi hija era un daño colateral aceptable en medio del caos familiar. Yo solo me estoy asegurando de que haya consecuencias. Entonces se volvió hacia mí, y por primera vez desde que había entrado, su expresión se suavizó. Mía, haz tus maletas y ponlas en mi coche. Tus pertenencias, tus documentos importantes, y la colcha de tu abuela. La recuperé de la basura donde esta gente la tiró. Está a salvo. ¿Cómo? ¿Cómo supiste? He tenido gente vigilando esta casa durante semanas. Cariño. Conozco cada entrada, cada escondite, cada secreto que estas personas creían poder guardar. Extendió su mano hacia mí. Es hora de volver a casa. Miré la habitación una última vez. Miré al hombre que acababa de mostrar su verdadera cara. A la suegra que me había torturado durante años. A la cuñada que permitió todo. 3 años de mi vida desperdiciados en personas que nunca me valoraron. Pero yo ya no era esa mujer rota. De pie allí,
Con la mano de mi padre extendida hacia mí, rodeada por las consecuencias de sus propios actos, sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Me sentí libre. En realidad, papá, dije, enderezando los hombros, primero quiero decir algo. Miré a Trevor. Lo miré de verdad. Y sentí la extraña claridad de ver a alguien sin filtros por primera vez. Este hombre, que me había controlado con miedo y manipulación, de repente me pareció pequeño, patético, completamente impotente. Hace 3 años me casé contigo porque creía que te amaba, dije, con la voz firme y clara. Pero hoy entiendo que estaba enamorada de una mentira. El hombre con el que me casé, amable, solidario, cariñoso, nunca existió. Tú me mostraste quién eras esta noche, como lo has hecho durante años. Yo simplemente no estaba lista para verlo. Trevor abrió la boca, pero levanté la mano. No he terminado. Durante 3 años me he disculpado por cosas que no eran mi culpa. Me hice pequeña para que tú te sintieras más grande. Permití que tú y tu familia me convencieran de que yo era el problema, de que debía cambiar, de que no era suficiente. Pero esta noche, cuando Andrea Braxton me miró con respeto real, recordé algo importante. Me volví hacia Vivien, que seguía mirando la copa rota a sus pies. Vivien, pasaste 3 años intentando borrarme. Reemplazaste todo lo que yo era con tu idea de cómo debía ser la esposa de Trevor. Tiraste la colcha de mi abuela como si fuera basura. Pero ¿sabes qué? Esa colcha sobrevivió a la Gran Depresión, a la Segunda Guerra Mundial y a 3 generaciones de mujeres fuertes. Igual que yo voy a sobrevivirte a ti. La boca de Vivien se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Y tú, Brielle, continué, dirigiéndome a mi cuñada, permitiste cada cosa cruel que tu madre me hizo. Te reíste de mi dolor, participaste en mi humillación y te quedaste de brazos cruzados mientras tu hermano me golpeaba. Eso te hace tan culpable como él. El teléfono de Bell empezó a vibrar insistentemente. Probablemente su prometido, preguntando por qué las imágenes del escándalo de esta noche ya estaban circulando en redes sociales. La gente de papá había hecho su trabajo. Pero aquí está lo que ninguno de ustedes entendió, dije, dando un paso hacia Trevor. No soy solo una enfermera. Soy una maldita buena enfermera. Salvo vidas. Conforto a niños que tienen miedo. Hago una diferencia en el mundo todos los días. Y eso importa. Eso tiene valor. Eso es suficiente. El rostro de Trevor se desmoronó. Mía, por favor. Podemos arreglarlo. Buscaré ayuda. Voy a cambiar. No, respondí, sin dudar. Tuviste 3 años para cambiar. 3 años para elegir el amor por encima del control. El respeto por encima del dominio. La colaboración en lugar de la posesión. Y en cambio, me pegaste delante de tu madre mientras ella se reía. De eso no se vuelve. Me quité el anillo de bodas. Ese hermoso diamante que alguna vez simbolizó un para siempre. Y lo dejé sobre la mesa, junto a las fotografías de mis moretones. Este matrimonio se acabó. Mi abogada se pondrá en contacto contigo para los trámites del divorcio. Subí las escaleras y empacé mis cosas, tal como papá me había indicado. No puedes irte así, dijo Vivien, desesperada. Somos familia. Podemos arreglar esto. Me detuve a mirarla por última vez. La familia no tira a la basura las cosas que amas. La familia no se ríe cuando alguien sale herido. La familia no justifica el abuso y lo llama amor. Ustedes nunca fueron mi familia, Vivien. Fueron mis carceleros. Papá dio un paso adelante, su mano aún extendida. ¿Lista ahora, cariño? Tomé su mano, sintiendo la fuerza y la firmeza que había heredado de él fluyendo hacia mí. Estoy lista. Mientras caminábamos hacia la puerta, flanqueados por los 2 soldados, escuché a Trevor gritar detrás de nosotros. Mía, espera. No puedes hacer esto. Te amo. Me detuve en el umbral y lo miré una última vez. Si a esto le llamas amor, Trevor, entonces no tienes idea de lo que esa palabra significa. Y así, salí de esa casa, y entré al resto de mi vida.
6 meses después, el ala pediátrica del hospital St. Mary estaba en calma en las primeras horas del día. Acababa de terminar mi ronda, revisar a mis pequeños pacientes, ajustar las vías, tranquilizar a padres preocupados. Era el trabajo que siempre había amado, pero ahora se sentía distinto. Más significativo. Más mío. Enfermera Camden, llamó una vocecita desde la habitación 312. Sonreí mientras me dirigía hacia ella. Emma, 6 años, postoperatorio por una afección renal, había sido mi paciente durante 3 días. Estaba asustada, extrañaba su casa, y sobre todo, a su perro. ¿Qué pasa, cariño? Le pregunté, sentándome en la silla junto a su cama. No puedo dormir. Me duele la pancita, y no dejo de pensar en Buster. ¿Y si se olvida de mí? Ay, mi amor, dije, tomando su pequeña mano entre las mías. Los perritos nunca olvidan a las personas que aman. Buster probablemente está ahora mismo sentado junto a la puerta de tu habitación, esperándote para volver. ¿De verdad? De verdad. ¿Y sabes qué? Cuando salgas de aquí mañana, va a estar tan feliz de verte que seguro te tumba de la emoción con todos sus besos. Emma soltó una risita. Un sonido alegre que iluminó la habitación. Hace eso hasta cuando solo vuelvo del cole. Es porque eres su persona favorita en el mundo. Me quedé con ella hasta que se durmió, cantándole la misma canción de cuna que mi abuela me cantaba a mí. Esa que recuerdo cada vez que miro la colcha que ahora adorna mi cama en mi nuevo departamento. Cuando salí de su habitación, mi celular vibró. Era un mensaje de papá. Vi la noticia. Quería que lo supieras. Adjunto venía un enlace a un artículo de un diario de negocios local. El titular decía: Brennan y asociados bajo investigación por conducta inapropiada de socio. Deslicé el dedo para leer el artículo, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Trevor había sido oficialmente despedido del bufete. La investigación no solo confirmó las pruebas de violencia doméstica que papá había presentado, sino también irregularidades financieras y quejas de clientes, encubiertas durante años gracias a sus conexiones familiares. Ahora el bufete enfrentaba una demanda colectiva de antiguos clientes por mala praxis. Otro mensaje apareció en la pantalla. Esta vez, de mi abogada. Los abogados de Vivien quieren llegar a un acuerdo extrajudicial por la demanda de difamación. Ofrecen la restitución completa de tus pertenencias personales más compensación por daños y perjuicios. Parece que el exilio digital sale caro. Sonreí, recordando cómo la perfecta reputación de Vivien se había desmoronado en cuestión de semanas, gracias a la verdad. La expulsión de Vivien del club de campo fue solo el comienzo. Cuando las fotos y grabaciones se hicieron virales, cuidadosamente editadas para proteger mi privacidad mientras exponían su crueldad, Vivien se convirtió en una paria social de la noche a la mañana. Sus cargos en juntas benéficas, su trabajo voluntario, toda su imagen cuidadosamente construida desapareció como humo. Lo mejor de todo fue que ni siquiera podía culparme a mí. Cada prueba provenía de sus propias acciones, sus propias palabras, sus propias decisiones. Mía, dijo la doctora Arabella Cohen, apareciendo a mi lado. Tu preparación para la cirugía de las 7 está lista en la habitación 318. Y por cierto, felicidades. Sonrió. Revisa tu correo. Con las manos temblorosas abrí mi email de trabajo en el teléfono. Ahí estaba. Felicidades por tu ascenso a supervisora de enfermería pediátrica. Tu liderazgo y dedicación al cuidado de los pacientes te hacen la elección evidente para este cargo. El puesto por el que había trabajado en silencio durante años. Aquel que Trevor siempre decía que no valía el estrés. El que venía con un aumento considerable de sueldo, y la autoridad para implementar los programas de apoyo familiar con los que soñaba desde hace tanto. Pensé en llamar a alguien para compartir la noticia. Y entonces me di cuenta, con cierta sorpresa, de que quería llamar a mi padre. No porque necesitara su aprobación, sino porque sabía que estaría orgulloso. Había una diferencia. Una que aún estaba aprendiendo a reconocer. Otro mensaje apareció en la pantalla. Esta vez, de un número desconocido. Hola, Mía.
Soy Andrea Braxton. Obtuve tu número del directorio del hospital. ¿Te interesaría participar como ponente en nuestra conferencia sobre liderazgo femenino el próximo mes? Necesitamos a alguien que entienda la importancia de encontrar su propia voz. Me quedé mirando el mensaje, recordando aquella cena desastrosa de hace 6 meses. Andrea había estado en contacto varias veces desde entonces. No por lástima, sino por un respeto genuino hacia todo lo que había sobrevivido y superado. Se había convertido en una mentora inesperada. Una que me mostró cómo lucen, realmente, las relaciones profesionales basadas en el respeto. Será un honor, respondí, tecleando con una sonrisa. ¿Buenas noticias?, preguntó la doctora Cohen, notando mi expresión. Las mejores, dije. Siento que mi vida, por fin está comenzando. Un año después, la sala de conferencias del St. Mary's estaba repleta de enfermeras, médicos y administradores de salud. Me encontraba al frente, mirando esos rostros, algunos expectantes, otros escépticos, todos curiosos por saber más sobre la nueva supervisora de enfermería pediátrica que había implementado 3 programas innovadores en su primer año. Abogar por los pacientes no es solo brindar atención médica, decía. Es ver a la persona completa, sus miedos, sus necesidades, su dignidad. Es levantar la voz por quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Una mano se alzó en medio del público. ¿Y qué pasa cuando defender al paciente te pone en conflicto con figuras de autoridad? ¿Cómo navegas eso? Sonreí, pensando en todas las veces que no supe defenderme. En todos los momentos en que me quedé callada cuando debía hablar. Esa es la parte más difícil, admití. Pero he aprendido que el precio de quedarse en silencio siempre es más alto que el de hablar. Tu voz tiene poder. Úsala. Tras la presentación, guardaba mis materiales cuando alguien carraspeó a mis espaldas. Disculpe. ¿Señorita Camden? Me giré. Una joven de unos 25 años, con ojos nerviosos y un moretón en la muñeca que intentaba ocultar bajo la manga. Soy Lisa, dijo en voz baja. Soy nueva aquí, enfermera, y me preguntaba si podría hablar con usted, en privado, algún día. El corazón se me encogió. Vi en su postura encogida, en su forma cuidadosa de hablar, en cómo miraba la puerta con disimulo, una versión más joven de mí. Por supuesto, dije con dulzura. Mi oficina está siempre abierta. O si prefieres algo más privado, podemos tomar un café. Su rostro se iluminó con alivio. El café estaría bien. Hay cosas, situaciones que estoy viviendo en casa. Y me dijeron que, usted podría entender. Entiendo, le respondí. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, no estás sola. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Gracias. Llevo tiempo intentando encontrar el valor. El valor ya lo tienes, le dije. A veces solo necesitamos ayuda para reconocerlo. Cuando se fue, me quedé sentada un largo rato en mi oficina, pensando en la reacción en cadena que se había iniciado el día que papá entró en aquella sala. Mi libertad llevó a la caída de Trevor. Eso llevó a mi promoción. Y esa promoción a programas que ayudaban a otros a encontrar su fuerza. Mi celular sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de papá apareció en la pantalla. Hola, papá. Hola, cariño. ¿Cómo fue la presentación? Muy bien. Creo que nos aprobarán el programa de detección de violencia doméstica. Estoy orgulloso de ti, Mia. No solo por haber sobrevivido a lo que viviste, sino por convertirlo en algo que ayuda a los demás. Sonreí, mirando por la ventana de mi oficina hacia la ciudad. Tuve un buen maestro. Hablando de eso, ¿cómo va la jubilación? Se rió. No me quejo. Aunque, puede que haya encontrado un nuevo proyecto. Un programa de apoyo a veteranos necesita algo de organización. Papá, reí. Llevas 3 meses jubilado. Se supone que deberías estar descansando. Descansar está sobrevalorado. Además, algunas batallas valen la pena, incluso cuando la guerra ya terminó. Después de colgar, saqué el archivo de mi siguiente propuesta.
Un grupo de apoyo para trabajadores de salud víctimas de violencia doméstica. Las estadísticas eran alarmantes. Las mismas personas que cuidaban a otros todo el día, a menudo regresaban a casas donde no recibían ningún cuidado. Mi computadora sonó con un nuevo email. El remitente me hizo fruncir el ceño. Bell Brennan Morrison. Dudé un momento antes de abrirlo. Desde que dejé a Trevor, había oído fragmentos sobre su familia durante el proceso legal. Vivien se había mudado a Florida con su hermana. Su reputación hecha trizas. Trevor había declarado bancarrota y trabajaba en un pequeño bufete en otro estado. Pero Bell. Querida mía. Sé que no tengo derecho a contactarte, y entenderé si borras esto sin leerlo. Pero necesitaba intentar disculparme por mi parte en lo que te ocurrió. Mi compromiso terminó 6 meses después, cuando las fotos de esa noche salieron a la luz. Al principio, estaba furiosa contigo, con tu padre, con toda la situación. Pero con el tiempo, empecé a entender lo que te hicimos. Lo que yo te hice. Vi a mi hermano lastimarte, y no dije nada. Participé en la crueldad de mi madre, y lo llamé lealtad familiar. Justifiqué el abuso, y me convencí de que no era mi responsabilidad detenerlo. He empezado terapia para entender por qué tomé aquellas decisiones. Estoy aprendiendo sobre el trauma, sobre los comportamientos que facilitan el abuso, sobre el daño que causamos cuando guardamos silencio frente a la injusticia. No espero que me perdones. Ni siquiera creo merecerlo. Pero quería que supieras que tu valentía al irte, y la forma en que reconstruiste tu vida, me han inspirado a por fin mirar mis propias acciones, y a intentar convertirme en una mejor persona. Espero que seas feliz. Te mereces toda la felicidad del mundo. Leí el correo 2 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Ira, por cuánto tiempo le tomó ver la verdad. Tristeza, por los años que perdí. Pero también algo inesperado. Una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, a veces, las personas realmente pueden cambiar. No iba a responder el correo. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado, y no tenía interés en reabrirlo. Pero me alegraba saber que las ondas de esa noche seguían expandiéndose, obligando a otros a enfrentarse a verdades incómodas sobre sí mismos. Mi celular vibró. Un mensaje de Lisa, la joven enfermera de antes. ¿Te sirve mañana a las 2 de la tarde para el café? Estoy lista para hablar. Perfecto, respondí. Ahí estaré. Mientras recogía mis cosas para salir de la oficina, vi mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada apenas se parecía a quien era un año atrás. Segura. Firme. Sin miedo. Tenía cicatrices, todos las tenemos, pero ahora eran pruebas de batallas libradas y ganadas, no heridas que debían esconderse. Pensé en Emma, la niña de 7 años que volvió a casa con su perrito Buster y me envió un dibujo de ambos jugando en el jardín. Pensé en Andrea Braxton, que no solo se volvió una mentora, sino una verdadera amiga. Pensé en papá, que me enseñó que a veces el amor significa tener el coraje de luchar por lo correcto. Y pensé en Lisa, quien pronto aprendería lo que yo también aprendí. Que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que hay algo más importante que el miedo. Salí del hospital al aire tibio de la tarde. Y sentí algo que casi había olvidado cómo se sentía. Me sentí poderosa. La boda fue pequeña. Solo amigos cercanos, familiares, y algunos compañeros del hospital. Me encontraba frente al espejo en el cuarto donde crecí, ajustando el sencillo vestido blanco que yo misma había elegido. Sin consejos no solicitados. Sin voces que creían saber más que yo. Estás hermosa, cariño, dijo papá, parado en el umbral. Llevaba su uniforme de gala, las medallas brillando en su pecho, igual que el día de mi primera boda. Pero esta vez, todo era distinto. Esta vez no era una joven intentando agradar a todos. Era una mujer que sabía exactamente lo que valía. Gracias por todo, papá, dije, tomando su brazo. Por ver lo que yo no podía ver. Por luchar cuando yo no podía luchar. Por creer que valía la pena salvarme. Tú te salvaste sola, Mía, me respondió. Yo solo me aseguré de que tuvieras la oportunidad de hacerlo.
La ceremonia se celebró en el jardín conmemorativo del hospital, rodeados de flores, sol, y personas que realmente se alegraban por mi felicidad. La doctora Arabella Chin ofició la ceremonia. Se había ordenado en línea solo para la ocasión, diciendo que era lo menos que podía hacer por su supervisora favorita. Pero no era una boda tradicional. No había un novio esperándome en el altar. Ni votos de hasta que la muerte nos separe. En cambio, me paré frente a mi familia elegida, y me hice promesas a mí misma. Yo, Mia Camden, prometo honrar mi propia voz. Prometo confiar en mi juicio. Y nunca más volver a hacerme pequeña para comodidad de otros. Prometo seguir sanando, creciendo y ayudando a otros a encontrar su fortaleza. Y prometo recordar que yo soy suficiente tal como soy. El público, mi verdadera familia, escogida, no heredada, aplaudió mientras deslizaba un anillo de plata simple en mi propio dedo. Un anillo de promesa. Un compromiso. Un recordatorio de que la relación más importante que tendría en la vida era conmigo misma. Más tarde, en la recepción, el comedor del hospital estaba transformado. Luces colgantes, flores donadas por familias agradecidas, y un ambiente cargado de amor en su forma más pura. Colegas que respetaban mi trabajo. Amigos que valoraban mi amistad. Familias de pacientes que habían sido tocadas por mi cuidado. Y en una esquina, casi desapercibida por los demás invitados, estaba Lisa. Ya no era la joven enfermera asustada que me había pedido ayuda 2 años atrás. Era una mujer segura, fuerte, que ahora dirigía su propio grupo de apoyo para trabajadores sanitarios en relaciones abusivas. «Discurso», gritó alguien. Y en cuestión de segundos, toda la sala coreaba mi nombre, pidiendo que hablara. Me puse de pie, mirando los rostros que me rodeaban. Mi familia elegida, mi verdadera familia, las personas que me habían acompañado en el camino de regreso a mí misma. Hace 2 años, pensé que mi vida se había terminado. Me había perdido tanto, que ya ni siquiera recordaba quién había sido antes. Pero aprendí algo muy importante. No puedes destruir a quien se niega a quedarse rota. El salón estalló en aplausos, pero levanté la mano para pedir silencio. La mujer que fue golpeada en aquella sala, la que fue humillada, menospreciada, y hecha sentir invisible. Esa mujer sigue siendo parte de mí. Pero no es todo lo que soy. Es la parte que aprendió a resistir, que desarrolló empatía, que entendió cuán valioso es sentirse realmente vista y valorada. Crucé miradas con papá al otro lado de la sala. Intentaba no llorar, y fracasaba miserablemente. Así que hoy no estamos celebrando solo mi libertad de un matrimonio abusivo. Hoy celebramos a la mujer en la que me he convertido gracias a esa lucha. Porque a veces, las peores cosas que nos pasan se convierten en la base de las mejores cosas que llegamos a hacer. Levanté mi copa de sidra espumosa. Por las segundas oportunidades. Por las familias que elegimos. Y por el coraje de reescribir nuestra propia historia. Por saber que todas merecemos amor. Especialmente el que viene de nosotras mismas. El lugar estalló en vítores y aplausos. Y en ese momento sentí una paz profunda. No el tipo de paz que viene de encontrar a alguien más que te complete. Sino la que nace cuando tú misma te haces completa. Esa noche, ya en mi apartamento, rodeada de mis cosas. Decorado con mis decisiones. Abrí una carta que había estado escribiendo desde hacía semanas. No estaba dirigida a nadie en particular. Pero contenía todo lo que me habría gustado decirle a mi yo más joven. Y todo lo que deseaba que otras mujeres supieran. Querida mujer que se siente atrapada. Tu situación no es tu culpa. Pero tu sanación sí es tu responsabilidad. La persona que te está haciendo daño no cambiará porque tú la ames lo suficiente. Ni porque sacrifiques lo suficiente. Ni porque te vuelvas perfecta. Solo cambiará si elige hacerlo. Y esa elección no tiene nada que ver contigo. No estás loca. No eres demasiado sensible. No estás pidiendo demasiado al querer ser tratada con respeto básico. Confía en tus instintos. Están intentando protegerte. Irte no es fracasar. Quedarte en una situación que destruye tu alma no es amor.
No le debes tu destrucción a nadie. Ni siquiera a tu familia. Ni siquiera a la persona con la que te casaste. Tienes más fuerza de la que imaginas. Tienes más opciones de las que ahora puedes ver. Tienes más valor del que jamás podrá reconocer quien te hace daño. Tu voz importa. Tus sueños importan. Tú importas. Y cuando finalmente encuentres el valor de irte, quiero que sepas que hay personas esperándote. Para sostenerte. Para apoyarte. Para ayudarte a recordar quién eres en realidad. Vale la pena luchar por ti. Vale la pena salvarte. Vale la pena reconstruir tu vida, por difícil que sea. Empieza con un paso. Luego otro. Y otro más. Eres más fuerte de lo que sabes. Con cariño. Una mujer que logró salir. Doblé con cuidado la carta y la añadí a la pila que había estado recopilando durante meses. Mañana, se las daría a Lisa para que las repartiera en sus grupos de apoyo. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es compartir nuestras historias. Hacerles saber a otros que no están solos en sus batallas. Mientras me preparaba para dormir, vi el edredón de mi abuela extendido sobre mi cama. Rescatado. Restaurado. Ahora, símbolo de mi hogar, de mi espacio, de mi vida. Las costuras seguían firmes después de tantos años. Uniendo pedazos elegidos con cariño y ensamblados con amor. Igual que yo. Igual que todas nosotras. Las que nos negamos a permanecer rotas. Apagué la luz, me acosté. Envuelta en el silencio de mi propio espacio. En la paz de mis propias decisiones. Y en la seguridad de mi propia fuerza. Y por primera vez en años. Dormí sin miedo. Porque había aprendido, al fin, la lección más importante de todas. La persona responsable de proteger a Mia Camden, era Mia Camden. Y era increíblemente buena en ello.